Bien, muy bien. Okay, saints, how are you? Bien, santos, ¿cómo están? Waking up? ¿Despertando? Amen. Amén. Some of you may be Algunos de still ustedes full from your quizás lunch, todavía están llenos de la some comida, food coma, están en esa and sensación others of después you de may have comer. just gotten Otros up quizás with some sleep se fueron coma. a tomar una siesta, así que se But están anyway, let's despertando. wake ourselves up Pero in the vamos a spirit. despertarnos a nosotros mismos Stir en nuestro ourselves up. espíritu, vamos a Well, levantarnos a nosotros mismos. I do have some burden Yo today tengo alguna with carga this hoy age group con here, este grupo de edad, called the Young Working Saints. a los así And we llamados have this meeting all santos the jóvenes way que to trabajan, 4:30. y tenemos esta reunión desde And ahorita so hasta I las will take 4:30. maybe a Así que voy a considerable chunk tomar of that un time tiempo to considerable share my de esta recent porción de burden, tiempo para some compartirles mi recent carga más views, reciente, actually, algunas perspectivas concerning recientes de this hecho new age con group. respecto And a I su think this grupo de is edad. going to be Y yo quite creo que important esto va a ser and muy quite importante inspiring y at muy the same inspirador time. al mismo tiempo. You see, Ustedes ven how we look la at manera en que ourselves, nosotros and nos I don't veamos a mean that nosotros in mismos, y yo no quiero an decir de introspective una manera way or in a introspectiva o selfish una manera way or a egoísta self-absorbed manner. I o don't mean that, algo but I que se mean how absorba a we uno mismo, evaluate sino lo que quiero decir es ourselves cómo nosotros soberly, nos evaluamos a how we nosotros mismos de manera sobria, assess cómo nosotros nos ourselves consideramos a nosotros soberly, mismos de manera determines how sobria, we y eso behave determina cómo ourselves, how nosotros we nos conduct comportamos, ourselves, how we live and how cómo we work. That is vivimos the y way cómo it is. trabajamos. Es así como So es. that perspective, Y esa whatever perspectiva, perspective you cualquier take perspectiva que usted concerning tome who you con are, respecto a where quién you es are, usted, en dónde está, your commission, su your comisión, responsibility, su and responsabilidad so y forth, así más determines determina or give you o les reference da of la how referencia actually you should de live cómo today. realmente usted debe vivir hoy. Dangerous thing, someone who's a Algo, pilot algún flying peligro is, para aquel que es piloto de aviación es que entre a las nubes and this is a y non-instrumental digamos que él va en un flight. vuelo sin instrumentos. And I was told when Y you se me get dijo into the que cuando clouds, usted entra a you las actually nubes, even en lose realidad sense of usted you have pierde reached the horizon, el you know what I mean? sentido, porque usted no puede ver el horizonte. You don't even know whether you're upside down Y entonces de repente usted no sabe si está de or what. cabeza You're o en totally qué lado está, in the white, porque not in usted the está dark, but in the white, totalmente en lo in the blanco, no en la clouds. oscuridad, está And en las quickly nubes. you lose sense of direction. Y rápidamente pierde el sentido de And disaster dirección awaits. y lo que le espera es el Brothers and desastre. sisters, I Hermanos y like to hermanas, me submit gustaría that the same aplicar thing esto, happens que lo mismo pasa en nuestro when you ámbito get espiritual. yourself in a cloud. Cuando usted entra en las nubes, usted pierde sus barreras. I use the word Yo, markers, which I'm going to get yo into uso today. la palabra marcadores, que es lo que vamos a usar hoy. Ahí hay ciertas referencias, ciertos puntos de referencia, marcadores en su vida, That will tell you que le dicen where you are, en dónde está usted, what stage you're in, en qué etapa está usted, en qué estación es la que and está. that will determine Y eso va a how determinar you would live and cómo how usted you va a would be. vivir y qué es lo que va a hacer usted. Un buen ejemplo es que usted está corriendo una maratón, 26.2 kilómetros, ya sea en Nueva York o en Atlanta, donde sea, está en el maratón de la ciudad. Y los organizadores van a poner marcadores muy muy claros. Yo creo que quizás casi cada milla, y entonces ahora sé que estoy en la milla 6 o en la 10 o en la 26, ¿sí? Y esos marcadores son muy importantes por dos razones. Uno, estos postes o hitos o marcadores se aseguran de que usted no se salga del curso, y he escuchado que algunos maratonistas se salen del curso y van a un vecindario terrible y luego se dan cuenta que están totalmente fuera del rumbo y entonces tienen que regresar a tomar el curso y por supuesto ya perdieron tiempo, sin mencionar que ellos ponen su vida en peligro. Así que número uno, lo mantiene en el curso, y número dos, estos marcadores le dicen en qué etapa de su carrera, de su viaje está, porque es muy importante para el corredor a saber cuándo debo comenzar mi último esfuerzo,
¿sí? get me to the finish El último line. empujón para llegar a la meta del I still final. run at that O 5-minute pace, cuando debo one and a half mantener pace, to keep el my, paso de 5 my minutos speed up, o mantener mi yet aceleración burn out. y aún así I'm not a no runner, quedarme but exhausto. I can- Yo no this is soy un very corredor, easily, pero esto es muy fácil de entender. understandable. So, it's about pace. Así Number que es one, it's acerca about del the paso. course. Número 1 Number es two, it's acerca about the del pace. curso y número 2 es acerca del paso, That will ensure que that you le can va a not asegurar only que usted no solo termine la carrera, sino que incluso pueda obtener una medalla, que gane la carrera, o en el caso de Pablo, que obtenga la corona como una recompensa. our life, Nuestra vida, hermanos y hermanas, especialmente nuestra vida cristiana, Christian life, en nuestra vida cristiana incluye and tanto el lado espiritual como el lado humano. is a race. Y esto es una carrera, nuestra vida cristiana es una carrera pura y fina. Así que Pablo dijo, he peleado la batalla, I have finished he my course. acabado la carrera. Y claramente se estaba refiriendo a una carrera, a la carrera que había ocurrido. Y si usted lee la historia de Pablo desde Hechos, a través de sus epístolas, obviamente desde incluso las primeras y las últimas, usted se va a dar cuenta que Pablo Was constantly, estaba constantemente, ¿qué cosa? keeping himself Manteniéndose, ajustándose a sí mismo, haciendo una afinación fina para mantenerse en el curso. ¿Para qué? Para que no fuera hallado como golpeando al aire running in vain o corriendo en vano and not getting a reward. y sin obtener una recompensa por todo lo que había dejado. He wanted to make sure, Él quería even asegurarse, towards the very end, incluso en el mismísimo fin, como se ve en Filipenses. Yo creo que el hermano James habló de eso esta mañana, o quizás anoche, el hermano Ed. Bueno, ya olvidé, ya todos los mensajes se mezclaron en mi mente. what? Still at the end of his Que life, incluso he al said, final de su vida, él I dijo, have not no, no lo he alcanzado aún. win Christ. Am I Yo right? aún prosigo para ganar a Cristo. Estoy aquí To get to the very para end. llegar al So he mismísimo said, final. I'm still forgetting what Así is que él behind dijo, me, aún and olvido lo reaching que queda forward atrás to y me what is extiendo a lo before, que está that delante. I ¿Para may- qué? I may gain Yo Christ. pueda ganar a Cristo. Paul Así que Pablo constantly estaba checking constantemente those markers. He's revisando constantly los marcadores. checking, Él couldn't estaba see the goal line constantemente, yet, but he has the markers. él no podía ver la línea de la meta, pero aún podía saber de los marcadores. Ese es Pablo, esto es nuestro ejemplo, nuestro patrón This great apostle. en este gran apóstol. ¿Qué acerca de nosotros? Es lo mismo. Now, this afternoon, Ahora, esta tarde quisiera hablarle de sus marcadores. Quisiera hablarle de sus marcadores. ¿Y en qué baso esta plática? Bueno, yo la baso en las escrituras. La Biblia es nuestro único estándar y cualquier cosa que nosotros hacemos debe ser de acuerdo a la palabra de Dios. Así que espero que esté aquí con la palabra de Dios para convencerlo, o aún, si puedo decirlo así, proveerle con alguno de estos marcadores para que usted pueda correr esta carrera hasta el final. Y digo yo hasta el final. No quiero ser tan supersticioso de decir, bueno, aquí y allá. No, porque los marcadores están ahí en la Biblia. Dios nunca nos ha puesto en una carrera sin darnos los marcadores. Dios no es ese tipo de Dios, porque Él quiere que ganemos a Cristo. Él quiere que terminemos la carrera. Ahora bien, voy a regresar a Números, que en los últimos años ha llegado a ser mi libro preferido. ¿Por qué? Porque es un libro que está lleno particularmente de tipología, de tipos. Y ese tipo está en la numeración de Israel, la numeración del pueblo de Dios en el desierto. Bueno, aquí está el trasfondo. Los hijos de Israel, según la ayuda de Dios, según los milagros de Dios y el hacer de Dios y su soberanía, y en su tiempo, ellos salieron o fueron guiados a salir o fueron liberados de la esclavitud terrible en Egipto bajo Faraón.
Todos sabemos esto. Ese es el libro de Éxodo. And so Y God deliberately Dios de picked manera them deliberada not right away los to the tomó good no land, directamente a la buena tierra, sino que tomó otro camino. to Mount Sinai. Él se To fue Mount Sinai. todo el camino hasta el monte Sinaí por una razón. God didn't just Dios no simplemente playfully, just lead them wherever he los wanted. guió de un lado God para had otro God donde se le had ocurriera, no, schedule. sino que God Dios had- tenía un horario, Dios tenía un plan. And so they skirted around the Philistine land and so Y ellos se forth. fueron ahí por la tierra de los filisteos y por esos lados y terminaron en el monte de Sinaí. Amongst other things, the Y main entre otras thing that cosas, happened was lo God principal que sucedió the law, es que Dios les dio la ley, su palabra. gave them ¿Sí? the commandments. Les dio los Now mandamientos. we know the significance Ahora of sabemos the el commandments. significado de It estos is not mandamientos. merely No a es bunch of do's and meramente don'ts, am I un right? montón de cosas para Just a hacer, code, o un código, divine ethics to o be kept by ética them. divina que debían ser mantenidos por ellos. Desafortunadamente Israel escogió hacer eso y falló. But we know with the help of Pero this sabemos con la ayuda de este that ministerio the giving of the law que el dar la was ley actually what? en realidad era ¿qué cosa? Wonderful covenant. Era un pacto which maravilloso includes a que incluye, marital, what do you call it? que Contract. incluía un contrato God was matrimonial. taking them Dios to the los altar estaba llevando al altar in Mount Sinai en el to monte marry Sinaí para casarse con He ellos. said so. Él lo dijo He said así. so. Él lo dijo Bore así. them on eagle's Él wings. dijo que los puso He sobre was alas like de a husband, águilas. am I right? Él era como un But with the esposo wife, he actually- para that su was an esposa. act of betrothal. De hecho, era That is how God sees it. es He como was a Dios lo husband, ve. Él and era un Israel was the esposo wife. So he y brought them ellos to eran Mount su esposa. Sinai. Así que los That llevó those- al the monte word of the Sinaí. commandments was Y las not palabras just something for them to keep. del It monte is no era solo a para que ellos las guardaran, contract. sino era un contrato matrimonial. A wedding vow. Era un voto de bodas. ¿Ve? In this vow, Y en este voto, you don't say I would or usted I no do, dice, okay? sí, yo cumpliré o yo haré eso, porque eso fue lo que hizo exactamente Israel. En este voto, usted dice, yo no lo puedo hacer, eso es lo mejor. Claro, yo no he visto un voto de bodas así, aún. Si mi esposa hubiese dicho, oh, yo lo voy a intentar, entonces yo le diría, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Todo el mundo dice, lo haré. Sí, pero sabemos en nuestro corazón que nadie lo puede hacer. Recientemente estuve en una boda Longest vow ever. con el Now, I've voto been to más largo que he oído. He estado en muchas reuniones con votos largos y han sido un tiempo difícil, pero este se llevó todos los récords. recited. I mean, Y él this estaba guy has recitando, all in his head. esta persona, todo estaba en su mente. Digamos, yo debería decir este hermano, porque era un hermano. Era un voto tan largo. It's wonderful. Es maravilloso. Clap, we all Todos aplaudimos y dijimos alabados al Señor. Pero todos nosotros que hemos ya pasado por este altar, sabemos que no es así como funciona, ¿verdad? Simplemente fue una maravillosa pieza de poesía, de prosa, llenos de expresiones de amor, de mucho deseo y esperanza. Am I right? Sí, es correcto. Probablemente antes de que se fueran manejando la luna de miel, ese voto ya había sido quebrado varias veces. Eso me pasó a mí, por cierto. So, anyway, Así que de cualquier manera, I'm digressing. ya me estoy desviando. Just saying some of these to wake Pero digo algunas de estas cosas para despertarlos. That was a covenant. Eso era un pacto entre Dios y su pueblo. Un pacto For God to keep para que Dios lo mantuviera y un pacto aún para que ellos lo mantuvieran, for Israel to keep. para que Israel lo And it is a mantuviera. covenant in the Y es end, un pacto al not of final, the law, but of love. no de la ley, sino de amor. Depende de cómo usted lo vea. All this is not my Ahora, point. My point todo eso no es mi punto. Mi punto es que la ley fue dada. is a great act of God. Es un gran acto de Dios. Y Not only allí was the law given, no solo but fue dada la also ley, ordinances sí, were por given. supuesto, también las ordenanzas fueron dadas, cómo debían vivir, cómo comportarse y particularmente cómo debían adorar y servir a su Dios. So you, from Exodus, Así que desde Éxodo usted se va al libro llamado Leviticus, Levítico.
Y eso es todo cómo ellos debían adorar y cómo deberían comportarse a sí mismos como el pueblo de Dios. Y luego llega un libro llamado Deuteronomio. No Deuteronomio. Llega Números. Después de Levítico. Y parte del dar la ley es dar las ordenanzas, pero también hay algo muy importante, una parte importante, que Dios da instrucciones a Israel, y eso es todo el modelo del tabernáculo, el modelo del monte. Y en este entrenamiento semianual, no se lo pierdan, no sé si ya es muy tarde para que se registren, tómenlo por video. Vamos a entrar en el tabernáculo en gran detalle y usted va a estar maravillado e inspirado por todos los significados que se refieren a Cristo y la iglesia. Así que les dio eso. Y basado en eso, ellos edificaron el tabernáculo. Toda la gente vino, trajeron todo lo que habían sacado de Egipto. Y ellos construyeron, edificaron, erigieron el tabernáculo con todos sus muebles, incluyendo el arca y tanto más. Y eso sucedió. Y en ese tiempo no solo entonces tenían el tabernáculo, tenían al pueblo, tenían el tabernáculo. El tabernáculo significa ¿qué cosa? El testimonio de Dios, y de hecho es la morada mutua de Dios y su pueblo Israel. Ahora, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Usted dirá, bueno, esto es maravilloso, esto es el final. No, pero no es el final. Usted llega al siguiente punto llamado Números. ¿Y ahora qué? Ahora el pueblo de Dios está listo para moverse. ¿Para moverse a dónde? Desde el monte de Sinaí con una meta, y esa meta es otra montaña, otro monte llamado Sión, en la ciudad de Jerusalén. Ese es el viaje. Esa es la jornada que Dios había ordenado para que su pueblo hiciera, comenzando con este tabernáculo en el monte Sinaí y finalmente terminando en Jerusalén, en el monte Sión, con el templo. Hablando del templo, la vida de iglesia. Este es nuestro viaje, desde el testimonio portable, el tabernáculo, hasta un testimonio sólido y permanente, del tabernáculo al templo. Y este es el viaje de un monte al otro, y parte de esa jornada es pasar por el desierto, cruzar el Jordán, y luego entrar en la buena tierra y tener porciones de tierra ahí, y luego laborar para vivir en la buena tierra, y luego edificarían el templo y la ciudad de Jerusalén. Y esto sería la consumación del testimonio de Dios en cuanto concierne a Israel en el Antiguo Testamento, para su expresión corporativa y para su mover en la tierra con su reino allí. Todo eso es un tipo de nosotros hoy. Ahora, en el libro de Números, además de la segunda parte que habla de muchas guerras y batallas, tiene que ver con exactamente el nombre de ese libro, y eso es la numeración de los hijos de Israel, la numeración de Israel. Así que aquí es donde yo quiero pasar algo de tiempo con ustedes con respecto a definir los márgenes. Les diré cuáles son estos marcadores. Estos marcadores, de hecho, están por edades. Por edades. Estos son los marcadores de edades. Incluso en su vida humana hay algo como un marcador de edad que está ahí. Eso es universal, yo me atrevería a decir. Y nuestros marcadores de alguna manera reflejan. Dejen que comience con esto. Digamos que estamos en la vida de iglesia hoy. Muchos de ustedes crecieron en la vida de iglesia. No todos, pero sí muchos. Así que usted nació en la iglesia. Usted ha crecido como un niño acá. Y hay marcadores. El primer marcador, diría yo,
en esta jornada, en esta carrera, es el sexto grado. Así de sencillo, es un marcador maravilloso. Y de manera típica en muchos lugares, ustedes que han servido en esa esfera, nos gusta ver, y está bien, debido a la madurez humana y a que ya está listo espiritualmente en el ser humano, que en esa edad, más o menos, cuando llega al sexto grado, es el tiempo de por lo menos su salvación debe estar segura. Puede ser que haya sido salvo antes, pero en ese tiempo, quizás a través de un retiro, una conferencia, algún tipo de ayuda, usted reciba la seguridad de la salvación como un creyente, como un cristiano para ser regenerado. Yo creo que muchos hermanos laboran en muchas iglesias de esa manera, e incluso usted es bautizado, ¿sí? Tanto como sea posible. Por supuesto no somos legales en cuanto a esto, pero lo estoy diciendo que de manera típica. Esto sería como un estándar. Y luego yo diría que su siguiente marcador es cuando usted se gradúa de la preparatoria. Entonces es un marcador de 6 años. Con ese marcador en vista, usted y sus padres saben cómo qué hacer. En esos 6 años, usted como un joven, usted va a estar involucrado en qué? En las reuniones de jóvenes, con las escuelas de verano de la verdad y muchos otros tipos de actividades, conferencias, retiros, como un joven. Y eso es maravilloso. Y es casi como que sí ha sido diseñado para usted. Diseñado, fue puesto allí para usted, para ir en ese camino. Y yo diría que este es un camino maravilloso. Usted no debe menospreciar esto o tenerlo como una segunda oportunidad en el mundo. El sistema educacional, después de miles de años, ha llegado a ser casi universal. Esos 6 años de la primaria, 6 años de la secundaria y preparatoria, etc. Y luego tenemos algo similar a eso. Y yo creo que ese es un gran marcador. Y luego después de eso, después debe haber otro marcador. Y ese debe ser el marcador de la universidad. 4 años después. Y si usted tiene un corazón para el Señor, ese marcador es muy importante. Eso significa que en esos 4 años en la universidad, yo no solo voy a ir a la universidad, sino que estos años es para que yo pueda proseguir aún más. Todavía estoy corriendo esta carrera. Ahora que estoy en los años de la universidad, ya no soy un niño, ya no soy un adolescente, ya no soy un jovencito, y así. Ahora soy un joven adulto. Por cierto, esto es por lo que no me gusta usar la palabra joven adulto aplicada a ustedes, porque ustedes no son jóvenes adultos, ustedes son adultos. Un joven adultos son aquellos que están, leen los papelitos de la prepa. No. Si usted ve algo que dice joven adulto, no entre ahí, yo no entro, usted tampoco. Lo que quiero decir es que usted no es un joven adulto, usted es un adulto. A los 18 usted puede votar, usted puede pelear en el ejército, eso lo hace un adulto. Bueno, eso es algo de mi bolsa propia, ¿no? Pero vamos a salir de ahí. Esos años, esos 4 años, es enormemente importante. Y me gustaría decirle a todos ustedes, incluso los que ustedes son padres, es lo mismo para sus hijos. Esos 4 años, después de los años de universidad, y quiero decir después de esos años de preparatoria, son inmensamente importantes. Esos años son los años en que en realidad, yo uso esta palabra, su vida espiritual debe estar floreciendo. La mía lo hizo. Yo creo que la de ustedes también, la del hermano Tom. No piensen, necesito ser tan grande, crecer, estar en mis 30s o en los 40s. No estoy hablando de madurez. Estoy hablando de florecimiento. Los años de juventud deben ser los de los brotes, simplemente un brote, sin flores, simplemente un brote. Debe ser de esa manera. La mía sucedió así, de nuevo. En mis años de preparatoria yo di brotes en mi vida espiritual. Yo era un joven como cualquiera, pero mi vida espiritual tuvo brotes. Y en la universidad floreció. Nosotros venimos al recobro en los años de universidad. Yo vine
en el inicio de mi vida de universidad, en mi primer año. Alabo al Señor por eso. Y tuve el privilegio de estar bajo el hermano Lee, bajo el ministerio vivo del hermano Lee. Y él puso este fertilizante poderoso en nosotros con cada mensaje. Y nosotros estábamos así, y nosotros florecimos. Nuestra vida espiritual floreció. Y les voy a dar un caso para probarlo. Regresando al libro de Números, si ustedes los primeros versículos del capítulo 1, ellos comienzan a numerar. Jehová dice, numera a los hijos de Israel para la pelea, para la guerra. Él dijo, cada varón desde la edad de 20 hacia arriba puede pelear, sin ningún límite superior. De 20 para arriba usted puede pelear. 20 es exactamente cuando está en segundo año o quizás en su tercer año en la universidad. Eso es una prueba muy grande para mí, fuerte, que los santos de edad universitaria están listos para pelear para el Señor. Ellos están listos para ser soldados, para entrar al ejército de Dios. Y volviendo a mi vida, eso fue exactamente lo que sucedió. Nosotros comenzamos a pelear, no antes, sino cuando estábamos en la universidad, en el campus universitario, en las reuniones. Aún cuando estaba en las reuniones, yo estaba en la primera fila, codeándome con los santos más grandes. Así es como yo fui. Y yo hice lo mejor que pude para profetizar en cada reunión. Por supuesto, en ese tiempo usábamos la palabra testificar. Funcionó en las reuniones, llamaba himnos, oraba. Hermanos y hermanas, no estoy aquí. Ciertamente no estoy fantaseando, sino que he sido muy realista. He revisado nuestra experiencia y la palabra de Dios, que un joven puede hacer mucho, mucho más de lo que nosotros pensamos. Quizás nos hemos estado mimando mucho a nuestros jóvenes, o quizás hemos estado mimándonos mucho a nosotros mismos. Cuando Dios y la palabra requiere de nosotros mucho más. Y por eso es que digo que la manera en que usted se mira a sí mismo determina cómo usted actúa. Si usted se mira a sí mismo y dice, soy un don nadie, soy tan joven, tan inmaduro, usted se va a comportar de esa manera. Pero si usted dice, tengo 20, numérenme porque estoy listo para pelear. Esto fue lo que sucedió en Afganistán. Algunos de ellos están dirigiendo misiones, algunos están tomando decisiones de vida o muerte. Ellos son jóvenes, sí, que son jóvenes, pero ellos tienen la edad. Nosotros deberíamos decirle a los jóvenes, y lo que quiero decir a los jóvenes de universidad o de edad universitario, complazcan al que los enlistó y no se enreden en los negocios de este mundo. Y ese es el siguiente marcador. El siguiente marcador es la graduación de la universidad. Yo espero que muchos de nuestros universitarios no desperdicien sus años de universidad, sino que los consideren esos años como lo más importante. Esos son años en los que usted pelea, que usted vive, que usted no tiene carga, no tiene niños, no tiene esposa, no tiene nada. Simplemente tiene usted una bolsa, una bicicleta o lo que tenga y algunos libros. Por Dios, yo recuerdo esos días. Yo estaba como teniendo el cielo en la tierra, el cielo en la tierra. Yo quería vivir así hasta que encontrara al Señor. Ellos deben tener esta experiencia, un joven debe tener esa experiencia. Por eso es que tuvimos ese entrenamiento en Champaign para universitarios. ¿Cuántos estuvieron allí? Tan pocos. Vamos a tener un documental de eso, de 15 minutos en el entrenamiento de invierno. Quizás quieran escribir esta dirección. Es los que cambian la era.com, en inglés ageturners.com. Busquen eso. Y mis lágrimas
brotaron. Y todavía recuerdo that last ese último viernes en la noche, los hermanos ya habían hecho un buen trabajo para tenerlos listos noche tras noche. Ellos hasta, ustedes estuvieron allí, el hermano Tom estuvo allí. they were just so Ellos estaban tan suaves, tan listos. Y cuando yo me levanté, ya hice el trabajo fácil. Eso es, yo simplemente jalé la red. Y les dije, mientras subo a este podio, yo dije, I said I just have a verse written tenía algo que estaba sonando en mí, y eso era un verso en 2 de Corintios, versículo 11, donde Pablo dice, yo estoy celoso de ustedes con un celo de Dios, o celo con celo de Dios, porque ustedes han sido dados a un esposo, y ese es Cristo. lest you be deceived Que no sean ustedes seducidos, by the serpent. engañados por la serpiente, de la simplicidad que está en Jesús, Tonight, young, en Cristo. Así que jóvenes, les dije esto, esta noche I came here, yo vengo a ustedes lleno de celos, but not no mi celo, sino el celo de Dios. and so tonight Así que esta noche vengo aquí para hacer una cosa, vengo aquí para reclamar a cada uno de ustedes. No les voy a dar ninguna opción, estoy aquí representando a Dios para reclamar a cada uno de ustedes, para Él. Eso fue lo que les dije. Y el siguiente día, yo creo que fue el siguiente día, se me olvidó, no recuerdo. La siguiente mañana les pedimos a todos aquellos que querían hacer un voto al Señor, o fue la misma noche, que se consagraran al Señor, e instantáneamente, no sé cuántos santos se levantaron, hicieron una línea por todo el salón, y tuvimos que terminar antes porque se estaba haciendo muy tarde, 12 brothers. y tuvimos 12 hermanos que se levantaron, de los que habían hablado, hermanos colaboradores, para que oraran por ellos. Y aún recuerdo esa oración. Oh, esa oración fue tan especial. And Y fue como esto, fue como aquel versículo en Filipenses donde Pablo dice, yo me he derramado a mí mismo sobre el servicio, sobre el sacrificio de vuestro servicio, de los filipenses. Así que los filipenses se habían consagrado, Paul came y Pablo se derramó offering upon that. sobre eso. Ustedes recuerdan eso en Filipenses, y eso fue la sensación que todos los jóvenes estaban consagrando, y estos hermanos se derramaron sobre ellos en oración, al imponer sus manos, no sé cómo lo quiere llamar usted, pero confirmaban esa consagración. Y esa noche yo sentí que todo el auditorio estaba lleno con esta fragancia para el Señor. Toda una generación, muchos de ellos en su primer año, en sus años de universidad, dando sus vidas al Señor. And that was only what? How many? ¿Y cuántos habían ahí? ¿Cuántos estudiantes? Huh? No, más de 900. Yeah. Okay. Sí, por lo menos 13, 1.600 o 14.000, perdón, 1.600 o 1.400 en edad universitaria. Piensen esto, si todos estos llegaran a ser soldados de Jesús, parte del ejército de Dios, que no desperdiciaran sus 4 años en universidad, sino que fueran activos en toda manera para Cristo y la iglesia. Oh, les digo, por Dios, How normal they would. qué normal eso sería. Ese es el siguiente marcador. Y después de ese marcador, les voy a dar otro marcador, y ese es el marcador de tiempo completo. Eso es un marcador de 2 años. 6 years to 4 years. De 6 años a 6 años, a 4 años, a 2 años. Y muchos han estado en el entrenamiento de tiempo completo. Some of you have not. Y algunos no se preocupen por eso, But pero por lo menos oigan esto y tengan carga por esto. and Y capturen esta perspectiva, esta visión. Y les digo hoy, no porque yo dé clases ahí o lo que sea, sino porque es así y es correcto, que después de los 4 años, it's best for lo mejor para una persona que está en este maratón, en esta carrera, lo mejor es que vaya al entrenamiento de tiempo completo por 2 años. Bien, now. viene la pregunta, Now comes el dilema.
Y después de este punto, yo diría que después de esos 2 años de esta carrera, ellos se gradúan, salen del entrenamiento, de alguna manera llegan a una carrera sin más marcadores. Si usted les pregunta, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ahora aquellos que sirven de tiempo completo quizás tienen un poquito de algo allí, pero de manera general yo diría que si van a trabajar o regresan a la vida de iglesia o vivo el resto de mi vida. No, eso no es correr una carrera. Eso es una manera en la que simplemente vivimos. No es una buena posición, es como una posición predeterminada, pero no es un marcador. Así que tiene que leer el capítulo 8 de Números, no tenemos el tiempo para leerlo. Hay 2 clases de numeración. El primer tipo es la numeración del pueblo de Israel en general, de 20 en adelante, sin ningún tope. Y Caleb, a la edad de 84, todavía estaba peleando, por eso. Todavía peleaba. Eso significa que mientras usted tenga energía, usted puede pelear. Moisés llegó a 120 años, sin ningún límite. Así que de manera general, mientras a lo que se refiere a la vida de Israel, de 20 en adelante, usted es un peleador. Y debemos tener esto en mente. La iglesia no es solo la casa de Dios, el templo de Dios. La iglesia no solo es la novia de Cristo, el nuevo hombre, sino que en el último capítulo de Efesios es un guerrero espiritual para derrotar a Satanás y traer el reino de Dios. Así que hay una pelea llevándose a cabo. Así que todo Israel es un ejército. Y por cierto, cuando salió Israel, Jehová dijo, este es mi ejército. Ellos no estaban listos para pelear, pero a los ojos de Dios, ellos eran el ejército de Jehová. Y hay otra numeración, otro conteo, y este conteo está en el capítulo 8. Este conteo es el conteo de solo una tribu y de una casa. Y la tribu era la tribu de Leví, y la casa era la casa de Aarón. ¿Por qué es esto así? Porque en Éxodo, cuando estaba en el monte Sinaí, aun cuando Moisés estaba recibiendo la palabra de Dios, ya habían cometido fornicación espiritual en la manera de idolatría, que es una abominación para Dios. Ellos hicieron este becerro de oro, y ustedes saben esa historia. Y después de eso, Moisés estaba allí, y la ira de Dios vino sobre ellos, su juicio vino sobre ellos, y la tribu de Leví se levantó entre todas las tribus. ¿Para qué? Miren, ellos sacaron la espada y de hecho tuvieron que matar a sus mismos hermanos. Miles fueron muertos, no por sus enemigos, sino por la tribu de Leví. Y eso complació al Señor. ¿Por qué? Porque ellos se pararon de manera fiel en la santidad de Dios. Se pusieron del lado del Señor, del lado de Dios. Y eso causó que fueran escogidos por Jehová para ser su propia tribu. Así que desde ese tiempo, Leví llegó a ser una tribu especial. Y aún así fueron 12 tribus, porque José tuvo 2 hijos. Así que estas 12 tribus estaban probablemente a millas alrededor del tabernáculo. 3 tribus a cada lado, en cada uno de los 4 lados. Ellos estaban distantes del tabernáculo. Y en el centro de Israel estaba el tabernáculo. Ese es el testimonio de Dios, ¿cierto? El arca del testimonio y la tienda o el tabernáculo de testimonio. Y los levitas estaban puestos
cerca del tabernáculo, donde ninguna otra tribu tenía ese privilegio, excepto los levitas. Three households Y luego were there, 3 casas estaban al norte, and on the east al side, oeste, al sur, house, and pero en el lado este estaba Moisés y la tribu de Leví. there you have Y allí the picture. ustedes tienen este cuadro. Muy bien, ahora voy a regresar a los marcadores con este grupo de personas. Y me gustaría decirles esto, hermanos y hermanas. Tenemos 2 estatus delante del Señor como la nación de Israel. The general staff. Número 1 es el estatus general, como el pueblo de Dios. Y como tal, nosotros estamos acampando como una de esas tribus alrededor del tabernáculo, We have another pero tenemos otro estatus, can happen. o podemos tener otro estatus, y ese estatus es el estatus de qué? A chosen tribe. De la tribu escogida, y esa es la tribu de Leví, Who served quien sirvió a Dios by handling the tabernacle. al manejar el tabernáculo y al mantener el tabernáculo y todo su mobiliario. We actually have a De hecho, third, tenemos un tercer estatus, and that status y ese is estatus priests. es de sacerdotes, de la casa de Aarón, All are. en el que todos somos en el Nuevo Testamento, somos una nación de sacerdotes. A los ojos de Dios, originalmente toda la nación debería ser sacerdotes, y todos nosotros debemos ser de la tribu de Leví que sirven a Dios. ¿Está bien? Pero debido a la caída, God had Dios called a remnant. tuvo que llamar a un remanente fiel para que hiciera eso, y eso serían los levitas. Y hermanos, eso está en el principio de los vencedores. Los levitas están en el principio de los vencedores. A small number Es un número pequeño, pero ellos fueron escogidos para tocar el tabernáculo. people cannot. La gente de Israel no podía tocar el tabernáculo. De hecho, Levites are there. los levitas están allí para proteger el tabernáculo, no de los enemigos de afuera, Ordinary sino por las manos ordinarias y comunes, incluyendo los extraños, los foráneos entre los de Israel. is special. Su numeración no es especial, no es de 20 en adelante, y es de aquí donde tuve los marcadores. Número 1, From 25. de 25 a 30. Number 2. Número 2, de 30 a 50. Number 3. Número 3, 50 plus. de 50 o más. Or as some brothers O como say, algunos dicen, to infinity. de 50 al infinito. De hecho, no existe tal, pero de 50 en adelante. Very, very meaningful. Esto es muy significativo. 25 De 25 a 30 are what we son call today lo que llamaríamos apprentices. ahora como aprendices o internos. 25 to 30. De 25 a 30, Interns. internos, Learners. aprendices. Okay. 30 to 50. De 30 to 30 a 50 ones who are in son actual los que official están service. en un servicio oficial real. And 50 and above, Y de 50 en adelante, they retire ellos se retiran that service. de ese servicio. Yet Sin embargo, todavía tienen trabajo por hacer, según el encargo que Dios les they dio. are to minister Y eso es que deben ministrar a sus hermanos, both en este caso refiriéndose a aquellos que son más jóvenes que ellos. learning from 25 to 30. De 25 a 30 who are están aprendiendo, y de 30 a 50 también, porque estos who are 50 and above levitas que son 50 en adelante ya han servido and it y, is their job y now son maduros, to mentor, y su función es hacerles de mentor, to train or perfect para perfeccionar y entrenar a los más jóvenes en cuanto a cómo servir a Dios y cómo mantener el tabernáculo. Hoy en día este tabernáculo es la vida de iglesia. now. Okay, here are the marks. Muy bien, aquí están los marcadores. Me gustaría sugerir Who come out of que aquellos que han salido del entrenamiento de tiempo completo, second year, I still have my good old life of service class. en el segundo año todavía tengo la vida de servicio como clase, So I told them. así que les dije I told them the mark. a ellos de estos The marcadores. full-time training is exactly 24, 25.
cuando salen del entrenamiento, o están en el entrenamiento más bien, es de 24 a 26. I don't care where you go. Y Boston, go home. les dije, no importa dónde vayan, Take the next ya 5 sea a Boston o a algún otro lado, tomen los siguientes 5 años como una jornada, como una porción de esta jornada para hacer qué cosa, para aprender tanto como puedan how to serve the Lord. en cuanto a cómo servir al Señor, cómo servir en la iglesia. My life. Yo miro en retrospectiva en mi vida y casi eso es lo que ha sucedido, exactamente, es lo que sucedió. Yo estaba en esa, But I had some basic foundation. no estaba tan maduro, pero tenía un fundamento básico, es lo que ustedes obtienen en el entrenamiento, en muchas clases, eso es lo que obtienen. Now you know what you need. You need to take Ahora necesitan todas esas cosas que han aprendido e ir al campo. Y el campo son los recintos universitarios, of service. son cualquier área de servicio y tomen los siguientes años para aplicar esas cosas y aprender un trabajo. But you learn. Todavía no es oficial, pero usted aprende. De manera general, hablando de los 25 a 30 son los años cuando una persona se casa, Starting a career, comienza una carrera landing on a profession, y llega a tener una this profesión. sort of thing. You Este tipo de cosas. ¿Están conmigo en esto? it also Así que también that in these years you get concuerda que en estos años as a human being. usted se establece como un ser humano y usted aprende todas las cosas espirituales también, tanto como pueda en la vida de iglesia, bajo a aquellos que le están haciendo como mentor para usted y le están enseñando, pero usted tiene un marcador a la edad de 30. Ese número no es legal, es simplemente una marca. Y de 30 a 50, de 30 a 50, según el libro de números, ¿qué es lo que usted hace? You officially serve. Usted de manera oficial sirve. Bars on your Claro, nadie le va a poner barras en sus hombros o nada sobre usted, pero esos son los años one should serve. en los que alguien debe servir al Señor de una manera, con una capacidad oficial. You don't need a rank. Usted no necesita un rango o una posición, You don't need any appointment. no necesita que lo designen, pero usted tiene una marca, As far as un marcador, y eso en cuanto al servicio se refiere. Por cierto, el servicio en el libro de números tiene que ver con el servicio militar, aun cuando dice que el levita y el sacerdote deben servir, es la misma palabra, that word as it appear in chapter que 1. aparece en el capítulo 1 de números. Así que aún el servicio sacerdotal es un servicio militar, aún el servicio levítico That assists que asiste priestly service, al servicio sacerdotal es ¿qué cosa? military. Un servicio militar. Very, very interesting. Es muy muy interesante si usted me pregunta. So, brothers or Así sisters, que hermanos y hermanos, ustedes tienen 30 ahora, within 30 and 50, con I entre have this 20, word to say to you. According to entre Numbers, a los 30, if you're tengo esta palabra para ustedes. Si usted en la tribu de Leví, si usted es un sacerdote, usted debe oficialmente estar sirviendo en este tiempo. No diga, oh, sino aquellos hermanos, los más grandes, ellos tienen más madurez. I am still very young, Yo aún soy muy joven, 37. apenas tengo 27. ¿Qué? 37, very young. ¿37? Kidding. ¿Y se siente muy joven? ¿Está bromeando? ¿Aún en el mundo? No way. No, de ninguna manera. As I said, bring home the Usted bacon, you know? debe decir, usted debe estar trayendo la comida a la casa. Your children, you should be a dad and mom. Y usted debe ser un papá, una mamá. Y Brothers and sisters, no, de ninguna I would like to manera. see your age group. Me gustaría decirle a su grupo de edad, aquellos de 25 o 30, 20. o en sus últimos 20. Now, if you get what I'm saying, and if you take, Si ustedes toman lo que yo estoy diciendo, I would say you need a change. quiero decirles, ustedes necesitan un cambio en su mente, I don't know where you en su vida de iglesia. No sé en dónde están.
have to have Pero usted tiene que tener este sentimiento de que the waist. You are the core. usted es la cintura, el centro, el dorso del cuerpo, de la vida del cuerpo. Have to bear the Usted tiene que cargar la carga principal de la vida de iglesia, in the meeting, en las reuniones, in the service, en el servicio, en los servicios, in the contacting of people, al contactar a las personas, en los hogares, en el pastoreo, incluso en el perfeccionamiento de otros, su grupo de edad. doing those things. Usted debería estar haciendo esas cosas. What the Levites did. Y eso es lo que los levitas hicieron. Don't have time to Y no tengo tiempo hoy, pero me gustaría darles three things tres cosas that God instructed. que Dios instruyó como un trabajo para los levitas. These are three things Estas son tres cosas que todas las otras tribus no share in. no tenían parte en eso. The tribe of Levi. Solo la tribu de Leví. Estas son las tres cosas. Yo creo que está en capítulo 1, como 50-51. The Levites Número 1, are to los levitas transport or carry deberían transportar o cargar el tabernáculo a donde quiera este fuese. pack up, Eso set significa up. levantar, empacar y llevar. Number two, Número 2, number two. Their job is su trabajo minister es to ministrar al tabernáculo. minister to Ministrar al tabernáculo significa que the ellos, tabernacle with all the material and the furnishing, que ellos, every piece of it, en cuanto a la tienda, so y that the priest can function. ellos tendían la tienda y ponían todo el mobiliario para que funcionaran. Next to the Y número 3, ellos Now remember, vivían the tabernacle al lado del tabernáculo. Recuerden que el tabernáculo se refiere al testimonio de Dios. church life Nosotros hoy lo llamamos la vida de iglesia, with the church. Cristo y la iglesia. What are the significances of these three things? ¿Cuáles son los significados de estas tres cosas? Número 1, This group of people este grupo de personas bear on their shoulders carga en sus hombros la carga God's move, del mover de Dios, transport. transportando el mover de God Dios. is moving Dios se está moviendo en el desierto to the good land. hacia la buena tierra. Dios se está moviendo en la tierra hoy. This burden that we Esta will carga be receiving que vamos a estar recibiendo con respecto a los refugiados que están llenando Europa, que están pasando por ahí, de la literatura para predicar el Evangelio, spread the Lord's testimony para esparcir el testimonio del Señor en todo el continente de Europa. Esto es el mover de Dios. Dios se está moviendo in this country. en este All país. the GTCA cities, all the new places, Todos the estos nuevos lugares, todas las migraciones, ese es el mover de Dios. Dios se está moviendo en otras partes del mundo. Lord is not El stagnant. Señor no está estático, Dios no está estacionado. Who is carrying ¿Quién the testimony? está llevando su testimonio adelante? Los sacerdotes cargan el arca, pero son los levitas los que están llevando todo lo demás. Ayer tuvimos esa referencia en el último mensaje, en Primera de Reyes 8. Says that is a Dice que es una transición the tabernacle del tabernáculo the temple. al templo. ¿Han leído ese pasaje? I read it. Yo lo leí And there it says the same thing. y ahí dice lo mismo, The ark que los sacerdotes cargaban el arca with the y los levitas le seguían con todas las demás cosas, supporting. sosteniendo eso, Brothers and sisters, apoyando. Así que hermanos y hermanas, su trabajo en la vida de la iglesia es cargar el mover del Señor. number two, Número 2, to minister to the tabernacle. ministrar el tabernáculo. ¿Qué significa eso? That means, Eso significa, number one, número 1, you minister ustedes ministran al Señor, to Christ. a Cristo. All these things. Cristo es todas estas cosas materiales en el tabernáculo. Minister to the Lord is Ministrar al Señor no es una cosa pequeña, no es una cosa pequeña, ¿cierto? even though the priest Aunque el sacerdote minister to God. era aquel que directamente ministraba a Dios, ellos también
soportaban las cosas para que el sacerdote pudiera funcionar. ¡Oh, qué trabajo! ¡Qué trabajo más santo ese es! Si Israel tocaba el tabernáculo, ellos morían. Pero ellos habían sido ordenados para manejar, para tocar todas estas cosas. Así que es ministrar a Cristo. Pero yo también diría que es también ministrar Cristo a las personas, a otros. Lo que usted maneja como Cristo en todos estos muebles, todas estas cosas, usted también lo ministra a las personas, junto con los sacerdotes. Ese es su trabajo, hermanos y hermanas. De 30 a 50. Es así como usted lleva la carga principal en la vida de la iglesia. Número 3 es ¿qué cosa? Es morar junto al tabernáculo. Si hay un grupo de personas que debería dormir justo al lado de la vida de la iglesia, somos nosotros. No quiero decir del lugar de reunión, estoy hablando de la vida de iglesia, en todos sus aspectos. Usted debería estar guardando eso. Montar guardia. Sí. El testimonio santo de Dios, para que nada lo contamine ni lo profane. Usted pelea para mantener el testimonio de Dios puro. Si puede haber una tormenta, una oposición, usted es fiel al testimonio del Señor. Ese también es su trabajo. Usted dirá, wow, yo no sabía eso. Yo no creo que esté calificado. Bueno, me gustaría decirle, bueno, por lo menos de acuerdo a su edad, usted sí está calificado. Usted sí está calificado. Y luego usted dirá, ¿cómo voy a servir así? Y yo le diría, bueno, es mejor que haga algo rápido, inmediatamente, y que entre en esto. Muchas veces, la mejor manera de tomar una carga es simplemente hacerlo, hacer el trabajo. Pero lo importante es identificarse a usted mismo en este grupo de edad, con la comisión de este grupo de edad. Y luego déjenme decirles, usted sabe en dónde está corriendo y qué es lo que debe hacer por los siguientes 10 o 20 años, o 25 años, si su edad es 25. Y luego usted dirá, bueno, y luego cuando haga 50, ¿qué debo hacer? No se preocupe, todavía le quedan muchos años y vamos a hablar de eso. Hay mucho que hacer cuando llegue a los 50, que los más jóvenes no pueden hacer. Eso se llama hacerle de mentor, de entrenador, de pastoreo, perfeccionador. Ahora necesitamos más hermanos de 50 o más que puedan ministrar a los jóvenes. Ahora, con esta cuadro en perspectiva, tienen todas las edades para el testimonio del Señor. Todas las edades son contadas o incluidas y sabemos dónde pertenecemos y debemos tomar eso como nuestros marcadores mientras seguimos avanzando en este viaje. ¿Bien? ¿Les parece bien este compartir? Espero que ustedes lo recuerden y vayan, regresen y hablen de este libro de Números y también revisen si hay algo en lo cual me he equivocado, por favor díganme. Pero quisiera dejarles una asignación, una tarea. Hay un libro de 1976, todas las edades para el testimonio del Señor o su recobro. Todas las edades para el recobro del Señor. Por favor, si tienen tiempo, vayan y cómprenlo, léanlo y considérenlo. Y me gustaría darles esta carga en su localidad, a este grupo de edad. Levántense. La palabra en hebreos es estimulémonos unos a otros a las buenas obras. El recobro del Señor depende de ustedes. Y hay unos más jóvenes
coming up, and they need role models. que vienen detrás de ustedes. Me, or Y ellos no me necesitan a mí o al hermano Tom porque ya estamos muy grandes para que ellos nos imiten, sino que ellos son los que van a estar viéndolos a ustedes para imitarlos. Y quiero decirles que ustedes son la generación, que es la generación que está después, que pasó por las tormentas. Nosotros estuvimos ahí en nuestros 30s o en nuestros 40s. Esa es una generación que está después de la última rebelión. Y, por Dios santo, que esta generación no solo que también sea un estándar, un modelo para todas las generaciones que vienen. Y ese es su trabajo. Amén. Muy bien. Yo voy a parar aquí. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Bueno, no solo debemos decir alabado sea el Señor. Yo creo que necesitamos orar y consagrarnos al Señor, porque esto es un asunto muy serio. Yo me siento mejor si todos nos ejercitamos y oramos con el que tenemos al lado por algunos minutos. Amén.